Y nuestro tema principal, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, esta nueva película de la fase 3 de Marvel, que por lo menos para mí era la película más esperada de este año. La primera me encanta, de hecho es mi película favorita de todo el universo cinematográfico que Disney nos ha traído. Y parte de elementos muy interesantes porque James Gunn repite en la dirección y lo vemos ahora muchísimo más desatado, digamos que a nivel creativo. Es algo que me recuerda mucho a lo que ocurrió en otras circunstancias, yo que sé, con Warner hace mucho tiempo, con Tim Burton, cuando hizo Batman y Batman Regresa. Y aquí hay algo parecido, o sea, vemos al mismo director, vemos retornando con conceptos, pero siendo muchísimo más creativo. O sea, no hay elementos que retengan a Gunn en lo que él quiera hacer. Entonces coméntanos, Carlos, por dónde podríamos iniciar. Pues digamos que una cosa interesante que es normalmente lo que esperan los más fanáticos, incluso los cinéfilos, es que en este tipo de segundas entregas se intente explorar una variación lo más radical posible de lo que en este caso fue una película exitosa. Entonces, digamos, pues no repetir la fórmula tradicional. Creo que eso lo logra de una manera interesante esta segunda película. Nos plantean obviamente de nuevo las aventuras pues del equipo intergaláctico que conocemos, pero en este caso digamos con unas claves distintas. Aquí hay una clave que si bien está presente también en la primera, aquí se profundiza, que es la clave de la familia. Digamos que está toda la trama intertejida por relaciones familiares de todos los personajes de una u otra manera. Este tema obviamente de las familias incompletas, de las familias perdidas, de los reencuentros, de la disfuncionalidad, de cómo la familia se crea con y por encima de la sangre. Entonces digamos que como todo eso ofrece un abanico para contar una historia. Digamos pues este es un pequeño spoiler, pero que no le va a arruinar la película a nadie, además está ya desde los trailers. El padre de Peter es un personaje central que se convierte digamos en una especie de motor de gran parte del drama. Es el reencuentro del padre, la búsqueda del padre, la reconciliación con el padre. Y esto digamos que pues nos ofrece otro universo distinto. Entonces digamos que ese es un punto que creo que los fanáticos y los cinéfilos han aprovechado de la película. Hombre, yo la disfruté mucho, Juan. O sea, me pareció una de esas películas profundamente entretenidas. Un poco en la misma estrategia de toda esta gran movida, de toda esta gran franquicia de Marvel Disney. Sumado a eso, pues digamos que satisface todo el universo propio de la ciencia ficción puesta en el espacio. Estamos, digamos, pues en esta cosa, no solamente en clave futurista, sino, digamos, desde el punto de vista de cierta preocupación por mezclar fantasía y ciencia ficción, que son las cosas pues, que uno disfruta bastante dentro del universo de Marvel, aquí extendido. Entonces, de las cosas que yo disfruté muchísimo. Y pues siento que una de las cosas pues, que terminaron a mí, por lo menos cautivándome bastante, es que logran como una especie de mezcla de géneros bien lograda entre lo que podríamos llamar una ópera espacial, lo que es finalmente un drama familiar y por supuesto una buena película de aventuras en clave de persecución y de búsqueda de una especie de tesoro escondido que es clave en esta lógica pues digamos de salvaguardar los personajes. Yo me encanté como con ese plot que nos ofrece la película. Bueno, hay varios elementos que vos mencionaste que obviamente quisiera seguir profundizando. Uno es el hecho de que la película no se siente igual, eso es algo que comentábamos. La primera es casi, digamos que tiene dos partes. La segunda parte es como tal salvar la galaxia. La primera es como se conocen este grupo de forajidos y tiene mucho que ver con el escape de una prisión que parece increíblemente divertido. Esta es muy distinta porque si bien inicia con una especie de escape y con una batalla, vemos que hay algo que va todavía más allá y hay una subtrama que se va develando poquito a poco y que nos muestra quién es el verdadero villano. De hecho, creo que le aplaudo mucho eso a los trailers, que eran, no voy a decir que crípticos, pero al menos sí mantuvieron la sorpresa muy, muy, muy bien escondida. Y es algo que me encanta. Por otro lado, retornando al tema de la familia, que me encanta como vos lo planteas, me gusta mucho cómo hay un juego entre estos extraterrestres y el propio Quill, que no deja de ser mitad humano. Sí. Que es algo que ya se había mostrado. Pero entonces vemos cómo hay un juego con el lenguaje, con las actitudes, de cómo Drax es increíblemente fusivo con sus emociones, que simplemente estalla, que no las controla. O cómo Rocket de pronto también intenta aprender, no sé, el lenguaje del sarcasmo, el lenguaje gesticular, que obviamente no es capaz de imitarlo correctamente. Y eso se presta para un montón de situaciones que me parecen bastante cómicas y bastante bien logradas y que obviamente refuerza como la comunicación que hay entre los personajes. Y eso es algo que también me gusta mucho,
porque lo cierto es que el director, no sé si repitió la misma guionista de la primera parte, no estoy muy seguro, pero lo que me gusta es que siempre les da tiempo a los personajes para que se sienten a charlar y llega un punto donde sencillamente las emociones, digamos que brotan muy orgánicamente y se resalta precisamente todo el tema de la familia. De pronto en la primera hablábamos del tema de los amigos, Sí. y aquí ya se habla de eso, de cómo trascender las líneas sanguíneas. Y también me parece, por ejemplo, muy bello algo como lo que dice Drax, de que por fin encontró una nueva familia, de cómo Peter también está buscando el padre que siempre deseó y que siempre se idealizó. O también el propio Rocket, que me parece que es un arco muy, muy pequeñito, o que me gusta mucho, y es como él dice, estoy robando cosas, no sé, para llamar la atención, y las cojo aunque no las necesito. Y eso es algo que digamos, se ve mucho en este tipo de familias o familias disfuncionales o miembros que de pronto no saben cómo encajar o cómo relacionarse bien con sus familias, pues porque en el pasado no tenían absolutamente nada. Y eso es algo que realmente me gusta muchísimo. Sí, yo pienso, Juan, igual. Digamos que sumado a todos estos arcos, entonces empiezan a aparecer unos pequeños arcos menores. Gamora se encuentra con una hermana, hay una historia detrás, hay una historia de finalmente del tema de hasta dónde va uno la sangre, el tema de los resentimientos, y logran, me gustaría escribirlo como una especie de pequeña telaraña donde finalmente los encuentros y desencuentros hacen que haya que cambiar uno de bando, que haya que tomar posiciones que le generan una especie como de ejercicio casi que operático allí muy entretenido, porque entonces cuando empiezan a aparecer ciertos personajes nuevos y en ciertas condiciones, entonces con quién me alío, con quién no, entonces digamos que uno podría, por decirlo de una manera muy rápida, hay como toda una especie de oda a la fragilidad de las relaciones humanas, Sí, obviamente aquí con personajes pues extraterrestres, no hay duda de eso, pero es mostrándonos la complejidad, que no es un asunto como de claros oscuros, y entonces uno digamos se agradece como espectador que una película, pues que es una película, supongo yo, pensada en una lógica de entretenimiento, etcétera, etcétera, logre a uno plantearle un asunto profundo, complejo, con una estrategia tan divertida, o sea, y tan llamativa para uno, pues como asistente a una sala de cine, y encuentre uno allí como sus propias historias también reflejadas. Entonces yo disfruté muchísimo eso. Hay algo que también me gustó mucho y es ver cómo, digámoslo, ya viéndolo desde la parte de la dirección, es como James Gunn fluctúa también en cuanto a estilos. O sea, es increíble cómo pasa de una escena frenética de acción a una escena más calmada, Sí. a una escena de potencial romance, Claro a que una sí. escena explicativa, a una escena de disparos o de risa. Y eso es algo que me parece muy, muy, muy interesante porque es que el cambio es con un clic, pero se siente increíblemente orgánico. Y eso es algo que me gusta mucho porque siento que esa libertad que le han dado ha permitido explorar este universo, digamos que cinematográfico, de unas formas que al menos hasta este momento pues no se habían visto contempladas. Y es algo que, pues, mencionando la competencia, siento que le hace falta. Sí. Yo digo que Marvel se ha enriquecido mucho precisamente por eso, por permitirle jugar a varios directores con los personajes que tiene. Entonces cada uno aporta lo que siente que puede aportar. Y eso me gusta. Mientras que, por ejemplo, en DC, aunque obviamente hay que darle más tiempo y sabemos que van a venir nuevos directores, pero hasta el momento de las tres películas que sí. lleva, 2 han sido dirigidas por la misma persona. Y eso es algo que sesga mucho. Sobre todo sesga mucho la visión de algunos personajes. En cambio, aquí vemos, bueno, lo que hicieron los Russo, que es muchísimo más serio. O lo que hace James Gunn, que es increíblemente exagerado, que es ridículo, pero Sí, es sí, consciente de ese ridículo, que es cursi, pero que es rocambolesco pues en general, y es algo que me encanta inclusive la fotografía la veo muchísimo más encendida en esta ocasión. Eso iba a decir yo, que incluso digamos la paleta de colores que tienen acá es una paleta de colores absolutamente pasteles. Estallada. Estallada, sí. Y que digamos que como todo el trabajo de arte, pues por supuesto estamos recreando el espacio sin duda, y aquí hay una dimensión pues que debe contrastar pues como con nuestro modo natural de ver lo que conocemos. Aquí es una cosa completamente diferente, pero luego harán una cosa sobrecargada, casi que barroquizante, el planeta Ego finalmente, cómo es construido, etcétera, etcétera. Entonces juega como con esta dimensión que, como dice Juan, podría incluso acercarse a cierto tipo de kitsch en la caracterización visual, pero que es intencional, es decir, que es parte de la propuesta de James Gunn, que es una de esas propuestas arriesgadas pero bien logradas.
Digamos que esas son las sutilezas de un buen director, que se puede arriesgar a una cosa que perfectamente, si no es bien dirigida, si no tiene los buenos tonos, si no equilibra con ciertas dimensiones, se convierte en una caricatura. Aquí no hay caricatura, aquí hay una cosa como profundamente seria en su construcción, pero completamente divertida en su recepción. Y con sus libertades. Por ejemplo, estaba pensando que esta película, digamos que en relación con el universo cinematográfico en general, lo que aporta es muy poco o casi nulo. Pero, o sea, muchos pueden verlo como un problema, y es entendible. Pero a mí, por el contrario, me parece que Marvel ya está lo suficientemente crecida, o este universo ya está lo suficientemente crecido para crear sus propios entramados a partir de sus propias franquicias. Claro. O sea, no todo tiene que girar en torno a lo mismo. Y eso me parece muy interesante porque, retornando otra vez a la competencia, sí, definitivamente, o sea, DC no es santo de mi devoción, pero es que es la verdad. Mientras que, por ejemplo, en Batman contra Superman veíamos que todo apuntaba casi como un gran tráiler a algo más, a Flashpoint Paradox, a el futuro villano de la Liga de la Justicia y a otras subtramas y a otros héroes de la Liga. Aquí vemos que cuenta lo que quiere contar y amplía su propio universo en su propio entramado. Y eso es algo que me gusta muchísimo. O sea, yo pienso que los aportes que podría hacer de pronto al universo cinematográfico más adelante sería quizá la aparición de Mantis como tal, o la integración de ella y de Nebula como tal al grupo, que quizá lo veamos reflejado en Infinity War. O en la tercera entrega. O en la tercera entrega. Pero de ahí en adelante no, pero aún así me gusta que cree sus propias ramificaciones. Inclusive, me parece que es tanta la libertad de Gunn que en estos días que estaba revisando la primera película, vemos que ya tenía, o sea, mucho de lo que vemos en esta segunda película, en la primera ya había ciertas insinuaciones de lo mismo. Cierta relación paternal por parte de Yondu, sí. Que ya hablaremos de eso. Es el comportamiento de Drax, que inicialmente vemos a Drax muy estoico en la primera película, sí, pero vemos cómo va floreciendo, cómo les va diciendo... Aquí hay un contraste muy encantado. Exacto, vemos cómo les va diciendo, es que ustedes son realmente mis amigos, hacía tiempo no me sentía con amigos, y vemos cómo al final hay como unos pequeños atisbos de lo que vemos de Drax en esta película, que era lo que les comentaba, que se ríe por todo, que es desatado, que no controla sus emociones, y que sencillamente está feliz y está cómodo con la nueva familia o los nuevos amigos que encontró. Entonces, ver cómo estas insinuaciones desde la primera película nos da a entender que en verdad el director ya había planteado esto como algo muchísimo más grande y algo con posibilidades de crecer, y es algo que es muy genial porque vemos que no van apareciendo elementos sobre la marcha, sino que en verdad funcionan. Entonces, por ejemplo, hablemos de Yondu, que es un personaje que realmente nos sorprendió a muchos. Yo no esperaba que tuviese tanta participación. Claro. Y obviamente con una reflexión final o con un clímax, porque conlleva a un clímax muy interesante. No sé, ¿vos qué pensarás? No, pues de los personajes que siente uno que se terminan robando el show. Los personajes, como muy bien dice Juan, pues que es un personaje que bien sabemos que es importante en la primera entrega y pues que además tiene una relación entretejida con el personaje de Peter muy fuerte, y bueno, hay una cantidad de condiciones que aparece, pues por lo menos mi recuerdo en la primera entrega, en un juego allí de villanía, heroicidad desdibujada. Aquí vuelve y aparece un poco el asunto, pero que al final, como dice Juan, se convierte en una pieza central un poco de la resolución de la trama de la película, que logra conmover hasta el tuétano. O sea, no digas cosas pues que aquí no queremos hacer spoilers pues tan fuertes, pero que es un personaje que los que digamos estamos allí siguiendo ese asunto paternal, etcétera, etcétera, de Peter y toda la cosa, se convierte en una pieza, vuelvo, insisto, en un engranaje clave, profundamente pues bien logrado. Yo me quedé muy encantado con el personaje, es decir, de los que siento que están muy bien trabajados. El actor, no recuerdo el nombre, me parece un actor de primera categoría. Pues está el recuerdo de que aparecen en las 2 primeras temporadas de The Walking Dead, hasta la tercera temporada de Walking Dead. Sí, es el hermano de... es el hermano de Daryl. De Daryl, claro. No, sí, es en serio, claro, es que con maquillaje se ve muy diferente. Claro, es el hermano de Daryl, sí. Ay, yo no lo puedo creer. Claro que es un muy buen actor entonces, porque es que es completamente opuesto a lo que vimos. Es un actorazo, hermano, sí. Y entonces, claro, encontrárselo acá, eso es una maravilla. Y bueno, yo quedo fascinado con Yondu. De hecho, pues el personaje para mí... Michael Rooker. Ok, Michael Rooker se lleva el show en Guardianes de la Galaxia 2. No estoy demeritando lo demás, esa película es un encanto. No, obvio. Pero Yondu... Mejor dicho, yo lo digo así, a mí me sacó lágrimas Yondu. Pues, no, y es verdad, de hecho hay cierto juego de planos. Yo siento que de por sí la relación entre ambos se pudo de pronto haber edificado un poquito mejor. Pues aquí me pongo de quejumbroso, sobre todo porque antes la participación de Yondu había, lo que vos decías, se había limitado a un personaje muy gris, muy de ayudar pero no tanto, casi como villánico. Casi una villanía ahí rara, sí. Pero aquí ya lo vemos, digamos que del lado de los guardianes, y vemos que explora más a partir de la relación que tenía con Peter. Y hay un plano bellísimo que durará máximo un segundo, pensaría yo, pero lo vemos él criando a Peter y todo este juego del siempre será mi muchacho, y ese
Sí. clímax dramático del final, porque de hecho estaba haciendo la comparación. La primera película termina un típico final feliz, por llamarlo de alguna Sí. manera, mirando qué nuevos horizontes van a explorar los guardianes. Aquí vemos que el final es bastante dramático y Sí, es bastante sí, triste. es devastador, claro. Porque, bueno, no les voy a decir mentiras, la película termina con un funeral, y un funeral que toma elementos de los funerales vikingos, pero lo hace Claro. de una forma bellísima. Encantadora, sí. Y claro, donde todo estalla, donde hay fuegos pirotécnicos, Sí, donde sí, todo sí. explota y sencillamente los personajes ya no aguantan más, digamos, que después de lo que han vivido. A mí realmente me parece encantador. Claro, y que hay un elemento allí, Juan, muy interesante, y es que, claro, como se explora más a Yondu como personaje, se nos muestra la biografía detrás del personaje, y entonces encontramos que detrás de sí hay una vida de honor. Hay una vida de honor, digamos, pues es un personaje muy estilo cazarrecompensas, muy estilo antihéroe, pero una vida de honor que aparentemente es perdida, ha sido traicionada, y que al final hay un acto de redención, digamos, es muy de ese antihéroe presto a las circunstancias, en este caso el límite de lo familiar, que no es sanguíneo, y que logra eso. Y el funeral, como escribe Juan, es una cosa fantástica, que entre otras, pues allí vemos ya como una especie como de, no sé si abrebocas o por lo menos de descripción de todo este universo de Marvel que está en el espacio, y que hay una cantidad de personajes más que están allí latentes y que pueden venir. Entre otras, pues, si han seguido todas las promociones, los que no han visto la película, una de las cosas que llamaba la atención era que habían 5 escenas postcréditos. Sí, y las hay. Y las hay, efectivamente, 5 escenas postcréditos. Y hay una que yo no sé si Juan logró hacer como un poco más la pesquisa, que se nos muestra como otro equipo. Sí, de de guardianes. Bueno, no de no sé de guardianes. guardianes, Tienen pero- un nombre en español que en este momento se me olvida, pero sí. ¿Qué averiguaste eso? Que yo me quedé con la curiosidad. Yo no tengo ni idea quiénes son. ¿sí? Pues yo tampoco tengo mucha idea de quiénes son, pero son como otro grupo del que quizás hasta sea un punto de partida para un futuro spin-off. Ok. Y por qué no, sobre todo si tenemos en cuenta que estaría liderado por Sylvester Stallone, Exacto. que no tiene desperdicio. No, por Pero Dios. para nada. Sale maravilloso allí. Pues él siempre es Rocky, pero de todas maneras. No, bueno, de Sí, todas sí. maneras. Rocky puesto allí en Guardia de la Galaxia es una maravilla. No, un encanto, pues como ese trabajo con John Doe. Ya por último, para ir acabando, ¿qué pensás vos de Baby Groot? Bueno, yo disfruté mucho el personaje y eso es lo que estaba esperando profundamente yo allí. Es un personaje que se juega en una escala muy sencilla. Por supuesto, ya sabemos pues su trabajo del lenguaje genera pues allí como todo un universo, digamos, expresivo muy particular. Pero pues nada, es un personaje que es muy bien construido para representar ternura. Se roba de ternura el show en muchas partes y mantiene allí como cierta cohesión entre ellos. Como unos buenos momentos, digamos, en la parte más de clímax de la historia, de cumplir un rol central, pero diría más cumplir el rol central para desenmarañar la trama en buen sentido, es que lo hace de manera graciosa y divertida. Entonces, no, siento que es un personaje muy entretenido, muy divertido, pero que es un personaje menor dentro del universo. Es decir, no es un personaje pues como el que yo esperaba, quizás como más participativo, más central, pero me encantó. Pues a mí también me gustó mucho, de hecho la escena inicial, que eso también Sí. demuestra mucha brillantez por parte Esa de es una James Gunn. escena Es fantástica. cuando aparecen los títulos iniciales, o sea, Sí, sí, si sí. en la primera veíamos que La escena de aparecía créditos. Peter bailando, aquí aparece Groot, pero de una manera muchísimo más interesante, porque lo vemos al bailando en primer plano, toda la acción peleando contra este monstruo Sí. interdimensional de fondo y desenfocada. Exacto, en segundo término. En segundo término, o sea, Groot está ensimismado en su mundo, y ver cómo Gunn nos mete precisamente como en esa fantasía infantil Ujú. de este arbolito saltando que no le importa nada Sí. de lo que hay detrás, me parece realmente brillante y realmente Muy bien- tierno. muy bien lo logrado, que logra sí. construir. Ternura es el personaje. Por supuesto. Ya, conclusiones finales, Carlos. No, Juan, pues que nada, que agradecemos una entrega de este tipo, que pues digamos esto es un abrebocas ya fuerte, si bien como dice Juan, no porque esté haciendo conexiones digamos muy marcadas, pero es un abrebocas fuerte ya a Infinity Wars, porque sabemos que los Guardianes van a estar allí presentes, entonces digamos pues que esto termina como por cohesionar, y porque efectivamente pues nos cuentan allí en la historia que Nebula es hija de Thanos. Ujú. Thanos termina siendo una especie de padrastro de Gamorra, entonces allí ya hay pues una conexión directa con este universo, y nos están colocando, lo cual imagina uno tendrá parte en las entregas de Infinity Wars, pues en el espacio, es decir, que los Vengadores ya no tendrán solo como escenario la Tierra, sino que este escenario tendrá que expandirse o encontrarse, entonces bueno, estos son abrebocas interesantes. A mí realmente la película me encantó. No estamos hablando de una película perfecta, pero es que no busca hacerlo. O sea, lo que hablamos es una película que es ridícula, pero es consciente de eso. De hecho, James Gunn a veces es un poquito desmedido con lo que propone. Es exagerado. Él mismo lo acepta. Por ejemplo, hay una escena que recuerda mucho a Intriga Internacional de Alfred Hitchcock, que vemos a Gamora cogiendo un arma de una nave espacial, cargándola en el hombro y disparando a partir de eso.
Y él mismo lo hace pensando en eso, cómo hacer la escena lo más exagerada posible, pero es algo que funciona. Sí. Y es algo que realmente, o sea, me encanta la película precisamente por eso, porque ahonda en muchísimos más conceptos de la inicial y porque es un poquito más de todo, o sea, más música, más explosiones, más color, más personajes y obviamente más ampliación dentro de lo que pueden ser el perfil psicológico de cada uno de sus actantes. Y eso a mí realmente me encanta, o sea, increíblemente recomendada y aprovechen que todavía está en cine. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por habernos escuchado hoy. Recuerden sintonizarnos la próxima semana y seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestra página de YouTube. Y sin nada más que decir, yo soy Groot.